En una húmeda noche al pie de los picos de Europa, 3 jóvenes del pueblo intentaban atajar su camino a través de una antigua sidrería abandonada, la Sidra Dorada. Sin embargo, apenas dieron un paso dentro del oscuro edificio, un hedor rancio y penetrante los golpeó, mucho más nauseabundo que el de la sidra avinagrada. Desde un rincón de la sala, se oía un goteo constante, un sonido que podía ser tanto de agua como de sangre. El miedo les impedía acercarse, pero una curiosidad morbosa se apoderó de sus piernas. Uno de ellos alzó una linterna, y su haz de luz recorrió una hilera de gigantescos toneles de madera. La tapa de uno de ellos se movía lentamente como si algo en su interior luchara por salir. El más valiente de los 3 se atrevió a abrir uno de los toneles, y en ese mismo instante, los 3 soltaron un grito ahogado. Dentro de un líquido turbio y parduzco, una hebra de cabello negro emergió lentamente. Luego un rostro pálido, sin ojos, flotó hasta la superficie, mirándolos con un vacío insondable. Sus cuerpos se aflojaron, la lengua se les pegó al paladar. Sabían que acababan de abrir la puerta a una pesadilla para la que nadie en el valle estaba preparado. El alba apenas se arrastraba por detrás de las cumbres de los picos de Europa cuando una espesa niebla todavía flotaba a baja altura, cubriendo el pequeño pueblo de Valle Oscuro con un manto helado. En ese silencioso pueblo asturiano, 2 hombres de mediana edad, Arturo y Benito, habían madrugado para buscar setas en el pequeño bosque cercano a la abandonada sidrería La Sidra Dorada. El lugar llevaba mucho tiempo vacío, desde que quebró en 2010, y los lugareños lo evitaban, convencidos de que estaba lleno de malas presencias y cuentos de la Santa Compaña. Siempre oí decir que esa sidrería tiene guardianes que no son de este mundo, murmuró Arturo, ajustándose el peso de la navaja en el cinto. Ah, no seas crío, esos son solo cuentos de viejas, respondió Benito, aunque sus pasos parecían más lentos de lo habitual. El aroma húmedo del viejo edificio parecía darles la bienvenida incluso antes de llegar. Las paredes de la sidrería estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas eran bocas desdentadas y la puerta de madera podrida chirrió lentamente cuando Arturo la empujó. Su objetivo era simple, buscar alguna viga de madera suelta o estantes de castaño que pudieran llevarse a casa para la leña. Sin embargo, en cuanto sus botas pisaron el suelo oscuro de la fábrica, se miraron con rostros tensos. Había un olor que no era normal. No era sidra pasada, ni moho de madera. Era un hedor penetrante y dulzón, como el de algo que llevaba muerto varios días. Joder, ¿qué es este olor tan asqueroso?, susurró Benito, tapándose la nariz con el dorso de la mano. Arturo sacó una pequeña linterna de su bolsillo y comenzó a explorar un pasillo cubierto de telarañas. El suelo estaba agrietado, el viento frío se colaba por los agujeros del techo y a lo lejos se oía el constante goteo. Llegaron a la sala principal, el lugar donde los enormes toneles de madera para la fermentación de la sidra aún se alineaban a lo largo de las paredes. Cada uno de ellos era tan alto como el pecho de un hombre, viejos y carcomidos por la humedad. Pero lo que les heló la sangre fue que el olor nauseabundo se intensificaba, emanando directamente de aquella fila de recipientes. No te acerques, Benito, que esto huele a carne podrida, dijo Arturo tragando saliva. Vamos a echar un vistazo rápido y si no, nos largamos de aquí. Se detuvieron frente a uno de los toneles cuya tapa parecía ligeramente entreabierta. Con todo el cuerpo temblando, Arturo agarró el borde de la tapa y muy lentamente la levantó. A la luz temblorosa de la linterna que sostenía en la mano, se veía un líquido espeso y marrón que se agitaba suavemente, como si algo se moviera desde el fondo. Un vapor fétido se liberó, haciéndoles toser a ambos violentamente. Ciérralo, ciérralo. Tengo un mal presentimiento. Espera, déjame ver qué es eso que sube. Al principio, solo una larga hebra de cabello negro flotaba delicadamente en la superficie del líquido. Luego lentamente un rostro blanco y pálido ascendió como empujado desde abajo. Ese rostro no tenía ojos. 2 cuencas negras y vacías se clavaron directamente en ellos. Arturo soltó el grito más agudo de toda su vida. La linterna cayó de sus manos y rodó por el suelo, su haz de luz danzando frenéticamente por toda la sala. Benito retrocedió a trompicones, con el cuerpo sacudido por un temblor incontrolable. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Solo se oían sus jadeos entrecortados, mezclados con un miedo que les calaba hasta los huesos.
Pero antes de que pudieran huir, Arturo, con manos temblorosas, recogió su linterna. El pequeño haz de luz blanca apuntó hacia otro tonel cercano, que también parecía vibrar ligeramente, como si algo se agitara en su interior. Sin esperar un segundo más, ambos salieron corriendo de la fábrica tan rápido como sus viejas piernas se lo permitieron. Sin aliento, con las rodillas flojas, casi tropezando una y otra vez. Cuando llegaron al camino de tierra principal del pueblo, Arturo todavía sollozaba. «Tenemos que avisar. Ahora mismo, Benito. Ahora mismo». Menos de media hora después, los dos llegaron al pequeño cuartel de la Guardia Civil de Cangas de Onís. Entraron a la fuerza, gritando sin importarles que fuera todavía de madrugada. «Señor agente, por favor. Hay un muerto allí dentro». «Un muerto sin ojos», gritó Benito, agarrándose el pecho. El agente de guardia, el cabo Rendón, que al principio pensó que los dos hombres estaban borrachos o asustados por alguna superstición local, palideció al ver sus expresiones, los ojos enrojecidos, los cuerpos temblando, la ropa cubierta de polvo y suciedad. En cuestión de minutos, la noticia llegó a oídos del comisario Ricardo Vargas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Comandancia de Oviedo. Vargas era conocido por su seriedad y por no dejarse llevar fácilmente por historias de fantasmas, pero el informe de un cadáver sin ojos en un tonel de sidra fue suficiente para que ordenara a su equipo que se movilizara de inmediato. Cuando el convoy de la Guardia Civil, paramédicos e investigadores forenses entró en la sidrería, el hedor a podredumbre los golpeó como una bofetada. El comisario Vargas se cubrió la nariz, pero sus ojos permanecieron fijos y analíticos. «Todos con cuidado. No toquen absolutamente nada». Uno a uno fueron abriendo las tapas de los toneles. El primer tonel, el cadáver de una mujer joven sin ojos. El segundo tonel, otro cuerpo en condiciones similares. El tercer tonel, ropa desgarrada, piel arrugada y de nuevo sin ojos. El cuarto, el quinto, el sexto, hasta que los agentes encontraron el tonel número 13. Todos guardaron silencio. Algunos estuvieron a punto de vomitar, otros no podían contener el temblor de sus manos. El comisario Vargas se cubrió el rostro por un momento y luego dijo con voz baja pero afilada: «Esto no es un asesinato común. Es una cacería. Y el cazador vive entre nosotros». Fuera de la fábrica, la niebla de la mañana comenzaba a disiparse, pero el horror descubierto esa mañana descendió como un oscuro telón sobre todo el pueblo de Valle Oscuro. La noticia del hallazgo de 13 cadáveres en los toneles de sidra se extendió más rápido que el viento de la montaña. En pocas horas, Valle Oscuro pasó de ser un lugar tranquilo a un hervidero de agentes, cintas policiales, periodistas locales y aldeanos que observaban desde la distancia, susurrando con miedo. Nadie se atrevía a acercarse, pero nadie era capaz de apartar la vista. En la sofocante sala principal de la sidrería, el comisario Ricardo Vargas estaba de pie con los brazos cruzados, contemplando la hilera de toneles que ahora parecían un monumento al horror. Su uniforme estaba empapado en sudor frío, pero su mirada seguía siendo penetrante. «Serra», dijo, llamando al inspector Mateo Serra, su segundo al mando, un hombre alto de espeso bigote. «Empecemos por la identificación. Quiero nombres, edades, fechas de defunción, todo». Serra asintió abriendo su libreta. Por el estado de los cuerpos, la mayoría de las víctimas murieron hace entre 3 y 8 meses. Sus edades oscilan entre los 17 y los 23 años. Vargas miró los toneles con la mandíbula apretada. Todas mujeres, todas jóvenes. El patrón es consistente. «Hay más, comisario», añadió Serra. «A todas las víctimas les faltan los ojos. Ambos. Y la técnica de extracción es precisa. No es obra de un aficionado». Vargas suspiró pesadamente. «Eso significa que nuestro hombre tiene habilidades. O médicas o de carnicero, o es alguien acostumbrado a trabajar con cuerpos humanos». Al otro lado de la sala, un técnico forense les hizo una seña. «Comisario, hemos encontrado algo en el fondo del tonel número 5». Vargas y Serra se acercaron rápidamente. En el espeso líquido marrón flotaba un pequeño objeto cubierto de mucosidad y restos de piel. El técnico usó unas pinzas largas para sacarlo. Lentamente su forma se hizo visible,
un anillo de plata con un nombre grabado, apenas legible, Sofía. Vargas entrecerró los ojos. Bien. Este es nuestro primer asidero. Busquen en los registros de personas desaparecidas del último año cualquier coincidencia con el nombre de Sofía. No quiero que se escape ni una sola. Serra tomó nota rápidamente, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, un agente lo llamó desde fuera del edificio. Señor, un vecino del pueblo quiere dar una declaración. Vargas salió. Junto a la cinta policial, un anciano con una boina gastada y pantalones de pana estaba de pie, temblando. Su rostro estaba arrugado, pero su mirada parecía guardar un miedo antiguo, un miedo que había mantenido oculto. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Vargas con amabilidad. Soy Elías, señor comisario. Su voz era ronca, como si acabara de soportar una pesada carga. ¿Hay algo que quiera contarnos? El viejo Elías miró a ambos lados, asegurándose de que ningún otro vecino lo oyera. Se acercó. Su voz era casi un susurro. Yo he visto a alguien entrar en esa sidrería, señor. Varias veces, en mitad de la noche. Vargas se tensó. ¿Desde cuándo? Desde hace más de un año. Siempre paso por esa zona cuando vuelvo de la huerta. Al principio pensaba que era un alma en pena, porque caminaba despacio con la cabeza siempre gacha y la ropa raída. Pero con el tiempo me di cuenta de que era un hombre. ¿Puede describirlo?, preguntó Serra rápidamente. Elías cerró los ojos un momento como si excavara en un recuerdo que había intentado olvidar. Es delgado con el pelo revuelto. A veces lleva un saco pequeño. Siempre entra por la puerta trasera de la fábrica, nunca por la principal. También he oído ruidos de arrastre desde dentro. Vargas preguntó de nuevo, su voz más seria. ¿Hay algún vecino del pueblo que encaje con esa descripción? Elías dudó, pero finalmente respondió. Su nombre es Isidro. Isidro Montes. Es el hijo del difunto señor Montes, el que era el matarife del pueblo. La gente de aquí no se relaciona mucho con él. Desde niño le gustaba estar solo, y después de que sus padres murieran, se volvió aún más extraño. Vargas y Serra intercambiaron una mirada. Ese nombre ya había aparecido una vez en una lista de vecinos con comportamiento sospechoso, aunque no había pruebas directas contra él. ¿Dónde vive?, preguntó Vargas. Su casa está en ruinas, detrás de aquella colina. Pero la gente dice que a menudo duerme en una cabaña vieja cerca del río. Vargas le hizo un gesto a Serra. Forme 2 equipos. Uno a la casa de Isidro, otro a la cabaña del río. Quiero que ambos lugares sean registrados ahora mismo. Media hora después, el primer equipo llegó a la vieja casa de Isidro. Era una construcción semiderruida, con las paredes ennegrecidas y la puerta a punto de caerse. Un olor a humedad y a hierro oxidado les dio la bienvenida al entrar en el patio. Uno de los agentes empujó la puerta, no estaba cerrada con llave. Al entrar, se quedaron en silencio. Dentro de la casa no había muebles decentes, ni cama, ni sillas, solo el suelo de tierra y restos de telas sucias. Pero lo que les puso la piel de gallina fueron los rudimentarios dibujos grabados en las paredes, docenas de rostros de mujeres, todos dibujados sin ojos. «Santo cielo», susurró uno de los agentes. En la habitación trasera encontraron algo peor, una pequeña caja de madera. Dentro contenía docenas de objetos pequeños envueltos en tela blanca. «No toquen nada. Fotografíenlo todo», gritó el jefe del equipo. Pero incluso desde lejos todos podían ver su forma, esferas pequeñas, lisas, de un blanco amarillento. «Son globos oculares», susurró un agente. Mientras tanto, el segundo equipo registraba la cabaña cerca del río. Allí encontraron ropa de mujer rota y mezclada con tierra, así como cuerdas, cinta adhesiva y un pequeño cuchillo con manchas marrones secas. Y lo más sospechoso, huellas frescas que se dirigían hacia el bosque. Los informes de ambos equipos llegaron a oídos de Vargas al mismo tiempo. Serra leyó las conclusiones conteniendo la respiración. «Señor, todas las pruebas apuntan a una sola persona, Isidro Montes». Vargas golpeó los informes contra su mano.
Entonces que comience la caza. No puede escapar. La tensión se espesó. El pueblo de Valle Oscuro estaba ahora sumido en un miedo sin fin. Los vecinos cerraban sus puertas más temprano, se prohibió a los niños salir de casa y la noche cayó con una oscuridad más pesada de lo habitual. En medio de todo, una pregunta atormentaba a Vargas: si Isidro fue capaz de esconder 13 cadáveres, ¿cuántas víctimas más aún no habían sido encontradas? Y lo que era más aterrador, una posibilidad que no podía ignorar: Isidro podría estar todavía entre ellos, observando, esperando, buscando a su próxima víctima. Esa noche el aire en Valle Oscuro se sentía más denso de lo normal. El viento del bosque traía consigo el sonido de las hojas rozándose, como susurros, como si toda la naturaleza fuera consciente de que algo acechaba en la oscuridad. Tras recibir el informe completo sobre Isidro Montes, el comisario Vargas decidió organizar una operación a gran escala. Isidro no es un delincuente común, dijo a todo el equipo reunido en el puesto de mando improvisado. Es escurridizo, tiene experiencia viviendo en el bosque y, lo que es más aterrador, sabe cómo hacer que sus víctimas no griten. Todos guardaron silencio. Incluso los guardias civiles más veteranos parecían tragar saliva. En medio de la tensión, un joven agente entró corriendo con el rostro pálido. Señor, hay un nuevo informe. Otra chica ha desaparecido. La sala se quedó en silencio. Vargas se acercó rápidamente. ¿Cuál es su nombre? Elena Valdés, señor. 20 años. Fue vista por última vez esta tarde en el sendero que lleva a la finca de su familia. Vargas golpeó la mesa con fuerza. Se ha movido de nuevo. Tenemos que encontrar a esa chica antes de que sea demasiado tarde. El inspector Serra asintió. Yo dirigiré el equipo de rastreo hacia el norte. Las huellas en la cabaña apuntaban hacia ese lado del bosque. Vargas miró a todo su equipo. Escuchen bien. Isidro no es solo un asesino, es una obsesión. Sus traumas infantiles, su aislamiento. Todo se ha convertido en un ritual. Y ahora mismo Elena está en medio de ese ritual. El bosque de Valle Oscuro estaba completamente a oscuras esa noche. Las linternas de los guardias apenas lograban penetrar unos metros. El sonido de los grillos, los insectos y el fluir del río se convirtieron en una banda sonora angustiosa. Cada crujido de una rama sonaba como una amenaza. Estén alerta, podría esconderse en cualquier parte, susurró Serra. El equipo avanzaba en una formación de semicírculo cuando llegaron a una zona cubierta de musgo cerca de una gran roca. De repente el perro de rastreo comenzó a ladrar frenéticamente. Hay olor humano en esta dirección, gritó el guía. Siguieron al perro hasta una hondonada en el terreno que parecía el lugar donde alguien había estado sentado o tumbado durante un tiempo. Había restos de una pequeña hoguera recién apagada, cáscaras de fruta y un trozo de tela de mujer. Vargas se agachó y recogió la tela. Es de una blusa. Del mismo color que describió la madre de Elena. Serra se frotó la nuca inquieto. Isidro no está lejos de aquí. Fue entonces cuando oyeron un sonido débil, como el de alguien llorando contenidamente. Todas las linternas apuntaron al unísono en esa dirección. Corrieron hacia adelante con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El sonido se hizo más claro, más cercano. Sin embargo, cuando llegaron detrás de un grupo de bambúes, no encontraron a Elena, sino a una mujer delgada y desaliñada, con el cuerpo cubierto de arañazos. Estaba acurrucada, cubriéndose la cara de miedo. Vargas se apresuró a calmarla. Tranquila, señora, somos la Guardia Civil. No le pasará nada. ¿Cómo se llama? La mujer abrió los ojos lentamente. Soy Lucía. Serra recordó de inmediato uno de los informes de los vecinos, una joven que había desaparecido brevemente hacía unos meses y que al reaparecer, se negó a hablar con nadie. Vargas le preguntó con dulzura, Lucía, ¿has visto a Isidro? El cuerpo de la chica tembló violentamente. Sus lágrimas corrían en silencio. Tras unos segundos conteniendo el pánico, finalmente asintió lentamente. Él me arrastró. Me llevó a la cabaña.
Logré escapar. Corrí sin mirar atrás. ¿Isidro te hizo daño?, preguntó Vargas. Ella volvió a asentir, todo su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Vargas sintió una opresión en el pecho. Lucía, por favor, ayúdanos. Hay otra chica desaparecida. Se llama Elena. ¿Sabes a dónde la ha podido llevar? Lucía cerró los ojos con fuerza, como si tratara de expulsar el recuerdo más oscuro de su mente. Luego señaló hacia la ladera de la montaña, hacia un sendero estrecho cubierto de maleza. Él tiene un lugar donde se esconde. Donde guarda a sus víctimas. La última palabra hizo que varios agentes tragaran saliva. Vargas se puso de pie rápidamente. Bien, todos listos. Nos movemos en la dirección que indica Lucía. El bosque se volvió más oscuro y silencioso a medida que ascendían. El camino era estrecho, resbaladizo y peligroso. Las linternas iluminaban ramas que parecían manos negras tratando de atraparlos. Después de 20 minutos de subida, Serra levantó la mano, dando la orden de detenerse. Señor, mire eso. Frente a ellos, oculta detrás de una gran roca y raíces de árboles, se veía una pequeña luz, como la de un viejo candil de aceite. Vargas susurró: apaguen las linternas. Avancen despacio. Se agacharon, moviéndose con el mayor sigilo posible. Vargas se asomó por una rendija entre las hojas, y lo que vio le heló la sangre. Dentro de una cabaña destartalada, se veía la silueta de un hombre delgado, de pelo largo y enmarañado, afilando un pequeño cuchillo sobre una tabla de madera. La luz del candil temblaba en su rostro, revelando una figura que parecía la encarnación de una pesadilla. Y en un rincón de la cabaña, estaba Elena Valdés amordazada, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Vargas contuvo la respiración. Serra le tocó el hombro y susurró muy bajo: es él, señor. Es Isidro. Isidro detuvo el movimiento de su mano. Giró la cabeza hacia la puerta de la cabaña, como si hubiera percibido algo. Serra susurró: señor, si sabe que estamos aquí, podría matar a Elena en segundos. Vargas cerró los ojos un instante, tomando una larga bocanada de aire. Esto ya no era solo capturar a un fugitivo. Era salvar la vida de una chica que estaba a pocos metros de la muerte. Hizo una señal con los dedos: 3, 2, 1. De repente Isidro se puso de pie bruscamente y agarró algo de un rincón. Vargas se sobresaltó. Entren ahora. El equipo de guardias irrumpió con gritos. Guardia Civil. Manos arriba. Pero Isidro se movió más rápido de lo que esperaban. Se dio la vuelta con los ojos desorbitados, y gritó como un animal atrapado. Con una velocidad inhumana, arrastró a Elena hacia la pared, pegando el cuchillo a su rostro. No se acerquen. Ni siquiera saben lo que guardo aquí, gritó. Vargas se quedó paralizado por una fracción de segundo. Serra levantó su arma, pero la mano de Vargas lo detuvo. La tensión era como la cuerda de un arco a punto de romperse. La respiración de todos era pesada. Elena lloraba en silencio, su cuerpo temblaba violentamente. Y en el rostro de Isidro se dibujó una pequeña sonrisa, una sonrisa que no era humana. He escondido a muchas más de las que creen. Vargas sintió una ola de frío recorrerle la espalda. Esto no era el final. Esto era solo el comienzo. Isidro se mantenía de espaldas a la pared de la ruinosa cabaña, apretando el cuerpo de Elena contra el suyo como si fuera un escudo humano. El fino cuchillo temblaba en su mano, reflejando la tensión que se había apoderado de aquel espacio reducido. Su respiración era pesada, sonaba como el gruñido de un animal acorralado. El comisario Vargas levantó ambas manos lentamente. Isidro. Escúchame. Nadie va a disparar. Solo queremos hablar. Isidro gritó con los ojos desorbitados: han venido aquí a estropearlo todo. Acarició la mejilla de Elena con la hoja del cuchillo, haciendo que la chica se estremeciera de dolor. Ella tiene que unirse al ritual. No tienen derecho a detenerlo. El inspector Serra se movió ligeramente hacia la izquierda, buscando con cautela un ángulo de tiro.
Sin embargo, Vargas le hizo una sutil señal para que esperara. El más mínimo error podría hacer que Isidro reaccionara de forma impredecible. Isidro, dijo Vargas en un tono más suave. Sé que lo que has hecho durante todos estos años no es porque seas malo de nacimiento. Estás traumatizado. Estás solo. ¿Crees que este ritual te salva? El cuerpo de Isidro tembló por un instante. El cuchillo en su mano bajó unos centímetros, pero enseguida lo volvió a presionar. No sabes nada. No han visto lo que yo he visto. Vargas contuvo la respiración. El espacio de la cabaña era demasiado pequeño. Un movimiento agresivo y todo terminaría. Tenía que romper la concentración de Isidro lo antes posible. Continuó: Isidro, hemos encontrado a Lucía. Esa frase fue como un martillo golpeando la cabeza de Isidro. Se tensó. Sus pupilas se contrajeron. ¿Sigue viva? Sí, Isidro, presionó Vargas. Y nos ha contado su historia. Tiene miedo. Dice que estás atormentado, que en realidad quieres parar. La mandíbula de Isidro se endureció. Su agarre sobre el hombro de Elena se aflojó por un momento. Detrás de Vargas, Serra captó ese instante. Levantó un dedo 1 milímetro indicando que estaba listo. Pero Vargas continuó con su juego psicológico. Isidro, dijo en voz baja. Deja ir a Elena. Entrega el cuchillo. Acabemos con esto sin que nadie más salga herido. Los segundos pasaban como una bomba de relojería. Isidro cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba. Por un instante en su rostro se reflejó una caótica lucha interna entre su obsesión y el miedo que había ocultado durante tanto tiempo. Pero esa calma solo duró un suspiro. En cuanto volvió a abrir los ojos, su mirada se había vuelto salvaje. No. No, murmuró rápidamente. Si la suelto, mi obra final no estará completa. No lo entienden. 13 no es el número final. Vargas sintió que toda la habitación se congelaba. Elena emitió un gemido ahogado. Serra desplazó ligeramente su peso, preparándose para abalanzarse, a pesar del alto riesgo. De repente, Abraham. Una fuerte ráfaga de viento nocturno entró por la puerta trasera. La cabaña se tambaleó. Una tabla del techo se desprendió provocando un fuerte estruendo. Por puro reflejo, Isidro se giró. Esa fue la oportunidad que Vargas estaba esperando. Ahora. Serra saltó hacia la derecha. Otros 2 agentes se lanzaron desde la izquierda. Isidro se dio la vuelta, levantando el cuchillo para cortar el rostro de Elena, pero Vargas ya se había abalanzado sobre él. El codo de Vargas golpeó el brazo de Isidro, haciendo que el cuchillo saliera despedido y rodara por el suelo de tierra. Suéltala. Serra aplacó a Isidro por la cintura, derribándolo al suelo. Se desató una lucha breve pero brutal. Sin cuchillos, sin armas de fuego, solo empujones, golpes y gemidos de desesperación. Isidro intentó levantarse, pateando salvajemente como un hombre que ha perdido el control. Aún no he terminado, gritó Isidro, su voz ronca resonando en la cabaña. Otros 2 agentes le inmovilizaron los hombros. Vargas estampó la muñeca de Isidro contra el suelo y con un rápido movimiento, le puso las esposas. ¡Clic! Todo había terminado. Isidro dejó de luchar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su mirada estaba perdida, fija en el candil de aceite que se balanceaba lentamente, como si se diera cuenta de que toda la obra de la que se enorgullecía se había derrumbado. Al instante Vargas se levantó, tratando de regular su respiración agitada. Se volvió hacia Elena, que empezó a llorar en cuanto le cortaron las cuerdas de las manos. «Estás a salvo ahora», le dijo Vargas con dulzura. «Todo ha terminado». Sin embargo, mientras salían de la cabaña con Isidro esposado, Vargas se dio cuenta de que algo no había terminado. Porque en aquel oscuro bosque de los picos de Europa, todavía quedaba una pregunta flotando en el aire frío. Si Isidro dijo que 13 no era el número final, ¿cuántos más quedaban por encontrar?
La niebla nocturna aún flotaba a baja altura cuando el convoy de la Guardia Civil descendía con Isidro por el sendero hacia los vehículos tácticos. Elena, envuelta en una manta, tenía el rostro pálido, pero su mirada no se apartaba del hombre que acababa de estar a punto de acabar con su vida. Isidro caminaba cojeando, las esposas brillando en sus muñecas. Ya no se resistía, pero sus labios se movían, como si siguiera hablando consigo mismo. Vargas observaba cada uno de sus movimientos. Algo le inquietaba. La última frase de Isidro, 13 no es el número final, seguía clavada en su mente. Llegaron a los vehículos. Los focos iluminaron la hierba húmeda y alargaron la sombra de Isidro de forma extraña. Cuando abrieron la puerta trasera, Isidro se detuvo un momento. Levantó la cabeza y miró a Vargas. Sus ojos estaban apagados, pero una fina sonrisa apareció en su rostro. «Comisario», murmuró en voz baja. «Si excavan un poco más, encontrarán a la número 14». Por puro reflejo, Vargas lo agarró por el cuello de la camisa. «Montes, ¿a qué te refieres? ¿Quién es la otra víctima?» Isidro soltó una risa suave y amarga, como si disfrutara cada segundo de la ansiedad que estaba creando. «Demasiado tarde. Ella ya duerme en un lugar diferente». Serra apartó a Vargas. «No se deje provocar. Solo intenta confundirnos». Pero la expresión de Vargas no cambió. No estaba seguro de que Isidro no estaba mintiendo. Una vez que Isidro fue asegurado, la atención del equipo se centró en Elena. La chica estaba sentada en los escalones de la ambulancia, sosteniendo una taza de agua caliente con manos temblorosas. «Hablaba de una mujer dormida», susurró Elena. «Lo oí mientras me arrastraba a la cabaña». Dijo: «Solo falta una más para que el ritual sea perfecto». Vargas miró a Serra fijamente. «Tenemos que volver a la sidrería. Ahora». La sidrería La Sidra Dorada volvió a estar envuelta en una sombra de terror cuando se acercaron por segunda vez esa noche. Las luces portátiles de la Guardia Civil iluminaban las paredes mohosas y el suelo agrietado. Los toneles de madera seguían precintados como pruebas, pero Vargas no se dirigió hacia ellos. Fue hacia la parte trasera, a un pequeño pasillo que no habían inspeccionado antes porque estaba parcialmente derrumbado. «Comisario», dijo uno de los miembros del equipo, «esta parte es peligrosa, podría venirse abajo». Si escondió algo, tuvo que ser en el lugar más difícil de encontrar. Con cuidado movieron unas tablas de madera, revelando una oscura abertura que bostezaba como la boca de una cueva. Un olor a humedad les golpeó la nariz. Serra encendió su linterna y se agachó para entrar. El pasillo no era largo, pero sí lo suficientemente estrecho como para hacer que cualquiera se sintiera claustrofóbico. Justo al final, encontraron una pequeña puerta de madera, cerrada desde fuera con una vieja barra de hierro. Vargas tragó saliva. «Ábranla». Un mazo de hierro golpeó la barra 3 veces. La bisagra se rompió. La puerta se abrió lentamente emitiendo un chirrido que les taladró los oídos. Dentro, el aire era más frío. La habitación era pequeña, ocupada solo por un catre de bambú, telas raídas colgadas de la pared y viejas botellas de sidra polvorientas. Pero lo que hizo que todos se tensaran no fueron esos objetos, sino el olor. Un leve olor a podrido, no tan fuerte como el de los toneles, pero suficiente para indicar que algo se estaba descomponiendo. «Comisario, mire esto», llamó Serra en voz baja. En un rincón de la habitación había un montón de sacos de arpillera. Uno de ellos parecía tener un bulto. Vargas se acercó. Conteniendo la respiración, tiró de la esquina de la tela. La linterna de Serra iluminó el interior, y toda la habitación se quedó helada. Debajo del saco yacía una joven. Su respiración era débil, casi inaudible. Tenía las manos atadas y la boca amordazada con un trapo negro. Sus ojos, Dios mío, sus ojos están intactos. Por eso Isidro la llamó la última. No había tenido tiempo de tocar a esta chica. «Llamen a una ambulancia, rápido», gritó Vargas. 2 miembros del equipo se abalanzaron, soltando las ataduras de las manos de la chica. Elena, que había estado esperando fuera, se tapó la boca,
conteniendo las lágrimas al ver a otra víctima aún con vida. Cuando le quitaron el trapo de la boca, la chica tosió violentamente. Su cuerpo temblaba sin control. Vargas se agachó intentando hablarle con suavidad. ¿Me oyes? Estás a salvo. Te hemos rescatado. La chica abrió los ojos lentamente. Sus labios se movieron, intentando decir algo. Él dijo que si me despertaba, volvería. Vargas miró a Serra. La tensión en sus rostros era la misma. Porque se dieron cuenta de que aunque Isidro ya estaba capturado, el miedo que había sembrado en sus víctimas no había terminado. Y peor aún, si Isidro mencionó a la número 14, ¿eran realmente solo 14, o había otros números que nunca había mencionado? La ambulancia se alejaba por el camino del pueblo con una sirena silenciosa, llevando a la 14ª víctima, aún con vida. Vargas estaba de pie fuera de la sidrería, observando cómo las luces del vehículo se perdían en la distancia, mientras el viento nocturno arrastraba el olor a humedad del viejo edificio. Detrás de él, la fábrica seguía custodiada por la Guardia Civil, pero el ambiente se sentía mucho más siniestro que antes. El inspector Serra se acercó con el rostro cansado. Señor, el estado de la chica es estable, pero está aterrorizada. El médico dice que sufre un trauma severo. Vargas asintió lentamente. Ha sobrevivido. Eso es suficiente. Ahora nuestra tarea es asegurarnos de que no haya más víctimas. Serra abrió una libreta llena de anotaciones. Ya tenemos 13 cadáveres en los toneles. Una víctima superviviente de la cabaña, Lucía, más Elena. Y esta chica. Un total de 16 víctimas directamente relacionadas con Isidro. Vargas frunció el ceño. Pero él mencionó el número 14. Y si esta chica es la número 14, eso significa que los toneles podrían no estar completos. Ambos se miraron. Todavía había algo que no encajaba. El amanecer comenzaba a despuntar, pero la sidrería seguía envuelta en miedo. El equipo forense volvió a entrar en el edificio, peinando cada rincón que pudieran haber pasado por alto. Vargas lo siguió, encendiendo su linterna mientras observaba la distribución de la sala. Quiero que revisen todas las paredes, dijo. Isidro no es una persona espontánea. Tiene un patrón. Debe haber escondido algo más. Los agentes examinaron grietas, movieron viejas estanterías y levantaron tablas de madera podridas. Entonces Serra se detuvo frente a una pared que parecía extraña, más limpia que las demás. Señor, mire esto, dijo. La pared parecía haber sido pintada de nuevo, pero no en su totalidad, solo un pequeño rectángulo. Serra la golpeó con el mango de su linterna. El sonido era diferente, más hueco. Revisen detrás, ordenó Vargas. Un agente tomó una palanca y con cuidado, hizo palanca en el borde. La pared se levantó como una pequeña puerta secreta. Detrás había un espacio estrecho del tamaño de un armario, oscuro y lleno de polvo. Pero cuando apuntaron la linterna al interior, Serra contuvo la respiración. Dios mío, ¿qué es esto? Dentro del espacio había una colección de tablas de madera cuidadosamente apiladas. Cada una tenía grabado el rostro de una mujer. Todas talladas con un pequeño cuchillo con un detalle minucioso. Y al igual que los dibujos en la casa de Isidro, todos los rostros estaban sin ojos. Vargas entró mirando las tallas una por una. Había una fecha debajo de cada una, 2021, 2022, aquí hay más de 13, murmuró Vargas. Serra contó rápidamente. Hay 19 tallas, señor. Vargas tragó saliva. Si cada talla representaba a una víctima, entonces aún no las habían encontrado a todas. Antes de que Serra pudiera decir algo más, uno de los miembros del equipo gritó desde la sala principal. Comisario, tienen que ver esto. Vargas y Serra corrieron hacia la fuente del sonido. El agente les mostró una vieja libreta que había encontrado debajo de una tabla rota del suelo. La portada estaba sucia, pero el título era claro, Notas del ritual Montes. Vargas abrió la primera página. La letra era torcida, caótica, pero aún legible. Debo seguir buscando los ojos perfectos. Ojos que no mientan.
Ojos puros. La página siguiente contenía un dibujo tosco de un cráneo humano. Luego notas con las fechas de desaparición de las chicas. Pero lo que dejó a Vargas helado fue la última página. Allí estaba escrito: 13 cuerpos para calmar a las sombras. Un cuerpo para guardar el secreto. Un ojo para volver a llamar. Vargas cerró el libro lentamente. Esto no era solo asesinato. Era una obsesión, un ritual que él mismo creó. Y todavía no sabemos quién es el cuerpo guardián del secreto. Serra se frotó la cara. Señor, eso significa que todavía hay una víctima que no hemos encontrado. Sí, respondió Vargas. Y tenemos que encontrarla antes de que este pueblo no pueda volver a dormir nunca más. Cuando el sol finalmente apareció, la niebla comenzó a levantarse del bosque de los picos de Europa. Sin embargo, el ambiente en el pueblo seguía siendo sombrío. Los vecinos se reunían en los bordes de la carretera, susurrando con miedo. En medio de ellos, una anciana estaba de pie con el rostro pálido. Cuando vio a Vargas salir de la fábrica, se acercó con paso tembloroso. Señor, quiero hacer una denuncia. Vargas se giró. ¿Qué ocurre, señora? La mujer lo miró con los ojos empañados en lágrimas. Mi hija desapareció hace 6 meses. Se llamaba Sofía. Y hasta ahora, no la hemos encontrado. Vargas sintió que la sangre se le helaba por un instante. Sofía. El nombre del anillo. Pero no había aparecido en ninguna lista. Si Sofía desapareció hace 6 meses y había 19 rostros tallados en la habitación secreta, entonces Sofía podría ser el cuerpo guardián del secreto del que hablaba Isidro. Y si su cuerpo no se encontraba, el secreto de Isidro tampoco estaría resuelto. El nombre de Sofía quedó suspendido en el aire como una niebla fría que envolvía todo el pueblo. Vargas miró a la anciana, la señora Carmen, que intentaba mantenerse erguida a pesar de que su voz temblaba. Señora, ¿por qué no denunció antes?, preguntó Vargas en voz baja. Creí que se había ido a trabajar a la ciudad, señor. Solía hacerlo. A veces pasaba semanas sin volver a casa, respondió. Pero estos últimos 6 meses, no he tenido ninguna noticia. Tenía miedo. Pero me daba vergüenza denunciar. Pensé que estaba enfadada conmigo. Vargas cerró los ojos un momento. Sabía que el sentimiento de culpa de una madre a menudo las hacía tardar en pedir ayuda. Pero esto significaba algo mucho más serio. Isidro llevaba actuando mucho más tiempo de lo que habían imaginado. Serra se acercó. Señora, ¿dónde vio a Sofía por última vez? La señora Carmen miró hacia el suelo, cerca del río. Donde solía tender la ropa. Ese día dijo que iba a buscar un poco de leña. Después de eso, desapareció. Vargas asintió rápidamente. Está bien, señora. Buscaremos a Sofía. A partir de ahora, no está sola. 1 hora después, el equipo rastreaba las orillas del río de Valle Oscuro. El aire de la mañana todavía era frío. El agua corría tranquila, reflejando la tenue luz del sol. A lo largo del río había muchos senderos pequeños, donde los aldeanos solían coger agua o lavar la ropa. Serra se agachó observando la tierra húmeda. Señor, 6 meses es demasiado tiempo. Cualquier huella habrá desaparecido. Las huellas físicas, sí, respondió Vargas. Pero no las huellas de un patrón. Vargas dirigió su mirada hacia un bosquecillo de bambú a la orilla del río. Isidro nunca atacaba en lugares abiertos. Siempre elegía lugares solitarios. El equipo amplió la búsqueda. Encontraron los restos de algunas cabañas pequeñas, pero todas estaban vacías. Sin embargo, cuando se movieron río arriba, uno de los guardias gritó: «Señor, hay algo aquí». Corrieron hacia el lugar. Era una depresión en el terreno, rodeada de grandes árboles, como un agujero natural entre las raíces. Un pequeño arroyo desembocaba allí, haciendo que el suelo fuera fangoso. En medio de la hondonada, había un montón de piedras apiladas de forma ordenada, formando un pequeño montículo. Serra lo supo al instante.
Esto no es un montículo natural. Vargas se arrodilló y tocó una de las piedras. Su frío le traspasó la piel. Isidro nunca dejaba nada al azar. Si escondía algo, lo haría parecer parte de la naturaleza. Dos guardias comenzaron a retirar lentamente las piedras de la parte superior. Después de unos minutos, el olor a tierra húmeda se mezcló con algo más, un olor que ya no era desconocido para el equipo de investigación, el olor de un cuerpo humano que llevaba mucho tiempo enterrado. Vargas respiró hondo, preparándose mentalmente. Continúen. Con cuidado. Tras levantar varias capas de piedras, algo emergió de la tierra. Primero un trozo de tela de un color rojo desvaído. Luego parte de un pequeño brazo que ya comenzaba a descomponerse. Y finalmente el rostro de una chica. Sus ojos seguían allí y no se los habían quitado, pero su rostro estaba pálido, congelado en una expresión de terror final. La señora Carmen llegó al lugar, escoltada por la policía. Cuando vio el cuerpo, sus rodillas cedieron. Cayó de rodillas al suelo, llorando en silencio, como si todo su mundo se hubiera derrumbado sobre sus hombros. Sofía, hija mía. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Vargas se quedó a su lado, inclinando la cabeza. Señora, lo siento. Llegamos tarde para encontrarla, pero le aseguro que el culpable ya ha sido detenido. Las lágrimas de la señora Carmen corrían, pero su mano agarró el brazo de Vargas. Señor, por favor, asegúrese de que ninguna otra madre pierda a su hija como yo. Vargas contuvo la respiración. Se lo prometo, señora. Cuando el cuerpo de Sofía fue colocado en la camilla, Serra se quedó junto al río y dijo en voz baja, casi en un susurro, Señor, si este es realmente el cuerpo guardián del secreto del que hablaba Isidro, eso significa que su ritual terminó antes de que lo capturáramos. Vargas miró el lento fluir del río y luego dijo con firmeza, no. Su ritual terminará cuando creamos que ha terminado. Y yo no creo que alguien como Isidro se detenga así como así. Miró el denso bosque que tenían delante. Isidro tenía un patrón, lugares específicos. Si Sofía estaba escondida aquí, podría haber otros lugares que aún no hemos encontrado. Serra asintió seriamente. Continuaremos la búsqueda. Vargas respiró hondo. Sí. Aún no hemos terminado. Acabamos de abrir la parte más oscura de su mente. Y con eso comenzó una nueva búsqueda, esta vez más profunda, más extensa, y con la convicción de que el bosque de los Picos de Europa todavía guardaba algo que no quería ser revelado. La niebla volvió a descender mientras el equipo policial acordonaba el lugar donde se encontró el cuerpo de Sofía. Aunque el sol estaba alto, el aire frío parecía envolver todo el pueblo. Vargas estaba de pie a la orilla del río, observando cómo la corriente arrastraba lentamente las hojas secas. Pero su mente no estaba en calma. Había algo que seguía inquietándolo. Serra, dijo sin volverse, desde que leí las notas del ritual de Isidro, ¿te has dado cuenta de que siempre elige lugares con agua corriente? Serra asintió. Sí, la sidrería está cerca de un arroyo, la cabaña donde escondió a la 14ª víctima también, y a Sofía la encontramos en un hoyo conectado al río. Vargas entrecerró los ojos. Isidro no hace nada al azar. El agua tiene un significado para él. Serra abrió su libreta. En el libro del ritual, hay un dibujo de un círculo con un símbolo de agua en el centro. Quizás sea una pista de otros lugares. Vargas no respondió. Contempló el largo río que serpenteaba entre los árboles. Seguiremos la corriente. Buscaremos lugares donde el río se bifurque o forme depresiones extrañas. Alguien como Isidro elige lugares escondidos, pero no demasiado lejos de su camino principal. El equipo caminó por la orilla del río durante casi una hora. Las raíces de los árboles colgaban de pequeños acantilados y el sonido de los pájaros del bosque se oía a lo lejos, como signos de una vida indiferente a la tragedia humana. Señor, hay algo aquí, gritó uno de los guardias. Vargas y Serra se apresuraron a acercarse. Frente a ellos, había una pequeña cueva cuya entrada estaba cubierta por una espesa maleza. Desde fuera, la cueva parecía normal, solo una grieta oscura entre las rocas del río.
Pero cuando Vargas apartó la maleza, supo de inmediato que no era un lugar natural. «Miren esto», dijo señalando un pequeño trozo de cuerda atado a la raíz de un árbol. «Isidro ha estado aquí». Serra tragó saliva. «Señor, con cuidado. Si ha estado usando este lugar durante meses, podría haber trampas». 2 guardias entraron primero. Sus linternas atravesaron la oscuridad, revelando paredes húmedas y un suelo de tierra dura. Después de unos pocos pasos, el espacio se ensanchaba, lo suficientemente grande como para albergar a 2 o 3 personas. «Despejado», gritó un guardia. Vargas entró seguido por Serra, y en cuanto apuntaron las linternas a un rincón, un jadeo ahogado se oyó casi al unísono. Allí, había 3 pequeños montículos de piedras, similares al lugar donde encontraron a Sofía. Pero a diferencia del primer montículo, estos estaban más ordenados, dispuestos con mucho cuidado, como si alguien lo hubiera hecho con una paciencia extrema. Vargas se inclinó. «Desmonténlos despacio». Los guardias levantaron las piedras una por una. El olor que emanaba no era tan fuerte como el de un cadáver antiguo, pero sí lo suficientemente penetrante como para que se taparan la nariz. Tras levantar la tercera capa, aparecieron trozos de tela, una de color azul, otra marrón y otra verde. «Es ropa de mujer», susurró Serra. Vargas acercó la linterna. «Hay nombres en las etiquetas». Un guardia las examinó. «Esta tiene una etiqueta que dice Lastri. Esta, Sonia. Y esta, Aurel». Vargas cerró los ojos. 3 nombres que no estaban en la lista de víctimas desaparecidas. Serra bajó la cabeza, su voz sonaba grave. «Entonces su suposición era correcta, señor. Isidro tenía víctimas más allá de las 13 de los toneles. Más allá de Sofía, de Lucía y de Elena». Vargas miró el rincón oscuro de la cueva, como la boca de un pequeño infierno. «Si añadimos estos 3 montículos a la lista, el total es de 22 víctimas». Serra se frotó la cara. «Isidro empezó mucho antes de lo que pensábamos». Vargas se puso de pie, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «No, esto no es solo asesinato. Es una colección. Cada víctima colocada en un lugar diferente, la fábrica, la cabaña, el río, la cueva. Como si quisiera dejar un rastro para quien fuera lo suficientemente valiente como para seguir su mente». «¿Pero para qué?», preguntó Serra. Vargas miró la cueva oscura profundamente. «Para ser encontrado», respondió. «Quería que alguien entendiera su obra. No quería que su ritual muriera con él». Serra sintió un escalofrío. «Señor, entonces, ¿y si todavía hay más lugares?». Vargas suspiró profundamente. «Eso es lo más aterrador». Señaló la pared de la cueva. Allí había líneas grabadas, como un patrón que alguien había dibujado durante horas. Un círculo, luego una línea que se bifurcaba y al final, una cruz. «Un mapa», susurró Vargas. «Es un mapa de los senderos del bosque». «Y esa cruz», Serra tragó saliva. «Esa marca está justo al otro lado del río». Vargas asintió. «Si esa marca es correcta, entonces al otro lado de este río hay algo más grande esperándonos». Y esta vez sintió que el estómago se le encogía, porque su instinto le decía que ese lugar podría ser el escondite principal que Isidro había ocultado durante todo este tiempo. El pequeño río fluía en calma, pero para Vargas y su equipo, sus aguas claras eran como una frontera hacia un territorio aún más oscuro al otro lado. La arboleda parecía más densa, como si ocultara algo que no quería ser visto por ningún ser humano. «Señor», dijo Serra, señalando el mapa grabado en la pared de la cueva. «Si esta cruz es correcta, la ubicación está a unos 300 metros desde el punto opuesto del río. Tenemos que cruzar». Vargas asintió. «Nos dividiremos en 2 equipos. Uno peinará la orilla del río. El otro me acompañará al punto de la cruz». Cruzaron el río con el agua hasta las rodillas. Estaba helada, mordía, añadiendo a la sensación de suspense que se había cernido desde la mañana. Los pájaros del bosque volaban de vez en cuando, pero sus cantos sonaban lejanos, como si no quisieran acercarse a esa zona.
Después de abrirse paso a través de la densa vegetación durante varios minutos, Vargas se detuvo. Hay un olor, dijo en voz baja. Todos olfatearon. Era cierto, había un olor débil, una mezcla de tierra húmeda y una suave podredumbre. No tan fuerte como el de un cadáver fresco, pero suficiente para poner la piel de gallina. Siguieron el olor hasta una zona que parecía un pequeño valle escondido. Los árboles se curvaban, formando una especie de cúpula natural sobre sus cabezas. La luz del sol apenas penetraba hasta el fondo. Y en el centro de esa área, había una gran puerta de madera cubierta de musgo, semienterrada en la tierra. Serra estaba asombrado. Señor, parece la puerta de un viejo búnker. Vargas tocó la superficie de la madera. Todavía estaba dura. No era nueva, pero claramente había sido utilizada durante años. Ábranla, despacio. Dos guardias levantaron las raíces que cubrían los bordes de la puerta. Después de unos minutos, pudieron tirar de ella. El crujido de la madera sonó como un largo gemido, como si llamara a algo desde las profundidades oscuras. Cuando la puerta se abrió por completo, una ráfaga de aire frío salió de su interior. Bajen con las linternas, ordenó Vargas. Una vieja escalera de madera descendía bruscamente. Bajaron uno por uno con los cuerpos tensos, conteniendo la respiración. Abajo la habitación era grande, más grande que cualquier cueva que hubieran encontrado antes. Entonces la linterna de Vargas iluminó las paredes, y todo el equipo se quedó helado. En las paredes de piedra había docenas de grabados. Muchos más que en la casa de Isidro. Rostros de mujeres en diversas expresiones, miedo, llanto, gritos, todos sin ojos. Este es su cuartel general, susurró Serra, su voz casi inaudible. Vargas avanzó iluminando la habitación. Había una larga mesa de madera, cuchillos oxidados, cuerdas y algo cubierto con una tela blanca en el centro de la sala. No lo toquen todavía, dijo Vargas. Se acercó lentamente, muy lentamente. Tiró. La tela se deslizó y debajo había el esqueleto de una mujer. El pelo largo todavía estaba parcialmente adherido. El cráneo estaba agrietado, como si hubiera sido golpeado con algo. Sus ojos, por supuesto, ya no estaban. Serra se tapó la boca. Esta es la primera víctima, o una de las primeras. Vargas señaló un gran grabado en la pared, más cuidado que los demás. Debajo estaba escrito, la fuente de los ojos. Serra miró a Vargas con los ojos desorbitados. Señor, empezó todo aquí. Vargas asintió lentamente. Este fue el primer lugar donde escondió a una víctima. Quizás antes de mudarse a la sidrería. Uno de los guardias llamó, señor, hay algo más en aquel rincón. Se apresuraron. En una esquina de la habitación había un pequeño cofre de madera, cubierto de una gruesa capa de polvo. Vargas lo abrió lentamente. El contenido del cofre hizo que todos guardaran silencio. Dentro había una colección de globos oculares, conservados en un líquido transparente. Cada uno estaba envuelto en un pequeño trozo de tela, marcado con un número, del 1 al 22. Serra miró a Vargas. El número coincide con todas las víctimas que hemos encontrado, incluidas las que aún estaban desaparecidas. Vargas respiró hondo, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Entonces, este es el final de su ritual. Pero cuando estaba a punto de cerrar el cofre, vio algo en el fondo de la caja, un pequeño trozo de papel, doblado con fuerza. Lo abrió. El texto era breve, si has encontrado este lugar, significa que he perdido. Pero recuerda, la sombra de la montaña nunca se va sola. Serra palideció. Señor, eso es una amenaza. Vargas no respondió. Contempló toda la habitación, los grabados, el esqueleto, los globos oculares, los signos del ritual. Y un oscuro presentimiento se